¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, gloria a Dios. Qué lindo escuchar los testimonios de los hermanos. Como decía la pastora al comienzo, somos como cristianos, sufrimos muchos tipos de ataques, muchas luchas, algunas difíciles de explicar a una persona que no es cristiana. A ver, nos pasan cosas extrañas a veces. Pero es muy importante no perder la fe, no perder la confianza, porque en algún momento el Señor te empieza a mostrar su mano, ¿sí? Y a veces la gente se desanima porque dice, pastor, parece que todo está tan difícil, parece que todo me... Sí, hay tiempos así, hay tiempos donde parece que todo sale mal. Nosotros decíamos que en una época con la pastora decía, si nosotros compramos enanos seguro que crecen. Y esa sensación teníamos, ¿no? Que todo lo que hacíamos salía, de alguna forma iba a salir mal. Y era difícil de explicar, era difícil de explicar. Y cuando estás en el Señor, tenés que entender que a veces pasás procesos así. Pero qué lindo que es cuando empezás a ver ya los frutos. Y creo que hoy lo que escuchábamos de los jóvenes, de los hermanos, testimonios, ¿no? Todo decía, mira, 3 años y estoy viendo. Y vine de tal forma y hoy veo tal otra cosa. Y eso es la clave, ¿no? La constancia, la perseverancia, el no bajar los brazos, el ser constante como cualquier cosa. Esa es la característica de la gente que logra las cosas en la vida, la constancia. La voluntad con un poco de inteligencia logra mucho más que ser brillante sin ser constante. Hay gente muy inteligente, muy talentosa, pero que no llega a cumplir sus metas, sus sueños, porque no son constantes. Un gran orador argentino, un gran predicador decía, sé constante y terminarás triunfante. Juan Carlos Ortiz, sé constante y terminarás triunfante. Y realmente es así, lo vemos y me gozo en el Señor por los hermanos que han perseverado. Sabemos, como somos los pastores, sabemos las situaciones de donde el Señor les ha sacado. A veces parece imposible, o así, esta persona no tiene de dónde agarrarse. Papá no hay, mamá no hay, familia no hay nada a veces. No que no estén, sino que es como que no estuvieran. Hay gente que viene con mucha soledad y eso cada vez más común. Pero qué lindo lo que dijo alguien, el Señor me visitó. Qué lindo es. Qué lindo cuando tenés esa experiencia y podés decir, el Señor me visitó. Pero quiero decirte algo. Generalmente, cuando el Señor nos visita, es en la noche más oscura de nuestra alma. Hay que tocar fondo muchas veces para que el Señor nos visite. Y a nadie le gusta tocar fondo. Pero eso no es el mensaje de hoy. Quiero ir con vos a Santiago 1. Santiago capítulo 1. A muchas personas en la historia, la epístola de Santiago le causa crisis. Lutero, el gran reformador de la iglesia, tenía un gran conflicto con Santiago. Decía que era la epístola de paja. Para lo único que sirve, decía, es para prenderle fuego. Tenía un pequeño problema con Santiago.
Hoy, 400 años después, seguimos algunos teniendo problemas con Santiago, pero no es por eso, no es por un problema doctrinal, no es por el problema que Lutero tenía con Santiago, sino que Santiago es, como diría alguien, excesivamente pragmático. Y como yo diría, asquerosamente práctico. No da vueltas. Te dice las cosas tan frontalmente que vos querés esquivarlo. Yo quiero esquivarlo siempre, porque tenemos esa tendencia a querer vueltas. Él no da vueltas, él te va de una tras otra. Vos es como decía mi papá, como cachetada de loco, es pum, 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 pum. ¿Viste cuando le agarran un ataque psicótico a alguien? Imposible de agarrarlo. Bueno, así es Santiago, no te deja reaccionar. Es la epístola con más mandamientos del Nuevo Testamento, es una tras otra. Todo el tiempo te está dando órdenes, esto tenés que hacer, esto tenés que hacer, esto tenés que hacer. Y vos apenas estás queriendo empezar con algo y ya te dice lo segundo y así. Pero es una epístola maravillosa cuando ya te cansaste de dar vueltas. Cuando ya pasaste mucho tiempo perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Santiago es excelente porque va al grano, va al asunto. Capítulo 1, versículo 19. Dice así: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Todo lo que les voy a decir es muy difícil. Todo lo que les voy a compartir es muy demandante. Porque Santiago es así. Es como una especie de vikingo con un hacha que no tiene pena en darnos y en darnos. Y una de las cosas que va a empezar es diciéndonos que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar. Cuando leía esto pensaba en las habilidades básicas que tiene una persona que sabe pensar. Todos nacemos con la capacidad de pensar, no todos la desarrollamos. Por eso que hay muchas personas que no pueden desarrollar su mente, sus pensamientos, y eso trae, todo viene. Si no puedes pensar, no puedes hacer nada, básicamente. Esto no quiere decir que no pienses, pero puedes pensar muchas cosas que no llevan a nada. Todo el día estamos pensando, todo el día generamos pensamientos, pero eso no es saber pensar. Las personas que saben pensar desarrollan 4 habilidades. Y si vos querés que tu hijo aprenda a pensar, tenés que enseñarle esas 4 habilidades: escuchar, escribir, leer y hablar. Escuchar,
escribir, leer y hablar. Desde que el chico empieza a poder hacer esto, las personas que aman la lectura, generalmente cuando eran niños, sus padres les leían cuentos. Y se acostumbraron a escuchar los cuentos. Entonces un día ya empiezan a leer ellos. Y así te vuelves un lector. Y te enamoras de los libros. Porque alguien te leyó. Y esto es muy... hay tantas historias de esto. Pero qué interesante es que hoy día proliferan los cursos donde vos te enseñan oratoria, por ejemplo. Todo el mundo ha dado cursos de oratoria ahora. Hasta en la Cruz Roja vi que daba un curso de oratoria. Debe ser que vos le tenés que hablar mucho, muy lindo cuando la gente está muriendo, no entiendo. Nada, es un chiste, no sé por qué darán ahí, pero bueno. Me llamó la atención que hasta en la Cruz Roja dan curso de oratoria. Entonces, es bueno hacer un curso de oratoria, te enseña. Hay cursos, talleres de escritura. Podés aprender a escribir si te gusta. Tenés lugares, tenés acceso a los libros. Hay libros, hoy podés leer si querés. Si no tenés libros, tenés en las redes, tenés mucho para leer. Hay mucho acceso. Ahora, se enseña incluso, hay cursos para aprender a leer bien. Ahora, nunca escuché que haya un curso para oír. No sé si vos sabés que hay un curso que alguien enseñe a oír. Si hay, avísame. Porque yo querría ir al curso ese. Nadie te enseña a escuchar. Somos rápidos para hablar, pero nos cuesta mucho escuchar. Está en nuestra naturaleza. Y esto, por supuesto, que cada uno es distinto, tiene mucho que ver con el temperamento, tiene mucho que ver con tu forma de ser, con tu educación. Pero en general, los seres humanos, hay situaciones, hay momentos bajo presión que no tenemos ganas de escuchar. Porque apenas vemos algo o empezamos ya, queremos reaccionar. Y no nos tomamos el tiempo para escuchar bien y para entender la situación. A veces una persona te está contando un problema y vos como que ya querés dar una respuesta. Y te equivocás. Me pasó muchas veces. Me pasó muchas veces porque no escuché todo. A veces me pasa que es como que ya estoy entendiendo y no entendí todo porque no escuché todo. Entonces, la palabra dice que seamos tardos para hablar, pero no para oír. Que seamos prontos para oír. Pero vuelvo a repetirte, esto en general va en contra de nuestra naturaleza. Porque saber escuchar atentamente es difícil. Ni hablar de escuchar al Señor. No entremos ahí, porque eso ya es otro nivel. Pero ni siquiera nos escuchamos entre nosotros. Yo te puedo asegurar que si nos escucháramos más, evitaríamos tantos problemas en los hogares, tantas discusiones, tantos problemas matrimoniales con los niños. No nos escuchamos, nos cuesta mucho. Nuestra mente está saturada de pensamientos todo el tiempo. Y yo en lugar de estar escuchando, ya estoy pensando lo que le voy a contestar. Ya estoy afilando el cuchillo. Y no estoy escuchando. Y es curioso que a veces discutimos y estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo de formas distintas y seguimos discutiendo porque no nos escuchamos. Hay estudios realizados sobre esto de que por científicos, ¿no? Y como hay registros, hoy día hay registros de lo que se habla en los parlamentos, de lo que se habla en Naciones Unidas, de todo. Hay registros, por ejemplo,
que muchas de las grandes guerras de la humanidad en el siglo XX se podían haber evitado si se hubieran escuchado entre los embajadores de los países. Imagínense. ¿Viste alguna vez en diputados cuando habla uno? ¿Viste cómo están los otros? ¿Viste que hay gente que duerme? ¿Viste que hay gente que está con el teléfono? Hay gente que hablando. ¿Viste o no? Imagínate eso cuando hay países en conflicto y los embajadores están hablando y los otros están en la suya. Cada uno está esperando su turno para ser escuchado, pero ninguno está atento a lo que habla el otro. Llévalo a cualquier plano y te vas a dar cuenta que nuestro gran problema es que no escuchamos. Y esto nos lleva, dice la Biblia, a la ira, al enojo, a la reacción, porque no estamos prestando atención a lo que está ocurriendo. Y juzgamos, en el momento juzgamos, nos enojamos y cometemos grandes errores. Mi abuela era una persona muy sencilla. Tenía pocos años de estudio, se crió en el campo, pero tenía una familia de ascendencia española, entonces cantaban mucho, cantaban canciones españolas, poesías, recitaban versos. Y eran cosas fáciles de acordarse porque la música tiene esto que si vos sabés cantar te acordás las letras y cantás y cantás. Y yo me crié en ese ámbito escuchando a veces eso. Y mi abuela tenía muchas frases. Y me decía, pájaro del mismo plumaje vuela junto. Que es lo mismo que dice el profeta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero en forma criolla. Pájaro del mismo plumaje vuela junto. O sea, dime con quién andas y te voy a decir quién sos. Pero hay una frase que yo me acuerdo que ella decía, el que se enoja, se embroma. El que se enoja, se embroma. Y qué cierto que es. Te enojaste, no pensaste, pegaste el portazo y después. El que se fue sin que lo echen, pero a veces el lugar está ocupado. Muchos errores cometemos por enojo, muchas estupideces, muchas oportunidades, muchas puertas nos cerramos nosotros mismos por enojo, porque el que se enoja se embroma. El tema es que todos los líderes tenemos tendencia a enojarnos. Porque el enojo es necesario. El enojo es parte fundamental de un liderazgo. Por eso que todos los líderes en la Biblia se enojaban, y mucho. El problema es, ¿por qué te enojas? ¿En qué circunstancias te enojas? Cuando no estás entendiendo la situación, y te enojas infantilmente, vas a cometer errores muy graves. Desde perder el empleo hasta destruir tu familia. Así. O tu ministerio. Trae consecuencias. Porque no escuchás. Solamente juzgás sin escuchar. Y reaccionás sin escuchar. A mí me pasa permanentemente, viene una persona y me cuenta un relato. A veces vos decís, wow, qué fuerte. Pero no podés juzgar sin escuchar la otra parte. No podés juzgar sin escuchar la otra parte. Y es una tentación porque vos decís, esta persona realmente está sufriendo. Sí, pero vos estás escuchando solamente la mitad del relato. Y muchas veces hasta que no nos juntamos con la pareja y hablamos con la pareja, no podemos entender qué está pasando. No podemos apresurarnos porque tenemos solamente una parte. ¿Me está entendiendo? Entonces hay que pedirle a Dios esto. Pero evidentemente es una decisión nuestra, ¿no? Es una decisión nuestra. Yo elijo
Porque no dice acá que va a venir Dios a hacerlo. Nosotros tenemos que decidir hacer esto. Decir, no, yo no me voy a enojar tan rápido, no, voy a esperar un poquito para enojarme, voy a escuchar. Voy a escuchar un poco antes de enojarme, voy a tratar de entender. Y es algo muy difícil a veces, porque estás bajo mucha presión. El típico caso de Moisés, ustedes saben que estaba bajo una enorme presión y no cumplió con su objetivo de llegar a la tierra porque se enojó. Y siempre tuvo problemas con el enojo, ese era su tema. Pero bueno. Después dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Esto me hace pensar en la siembra, me hace pensar en la siembra, en la producción agrícola. Cuando la Biblia dice, haced barbecho para vosotros, preparad la tierra. Es como que está diciendo, saca las piedras que quedan en tu vida, como si nosotros fuéramos la tierra. Saca las piedras, saca todo aquello que va a impedir a la palabra florecer en tu vida. Habla de inmundicia, habla de malicia, que tenemos que sacarla. Dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Me da la idea como que el apóstol nos está diciendo, ya sos del Señor, examinate qué tenés todavía de la vieja vida. Examinate qué te queda todavía del viejo hombre. ¿Tenés malos pensamientos? ¿Tenés malas actitudes? ¿Tenés malas costumbres? Examinate y sácalo. Si te queda un resto de algo de la vieja vida, examinate y sácalo de tu vida eso. ¿Para qué? Dice, para que puedas recibir con humildad la palabra implantada. La palabra implantada es como si fuera sembrada la semilla de la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que los tipos de tierra determinaban el fruto. Porque la semilla es la palabra. No puede haber una mejor semilla. Lo que determina lo que la palabra haga en tu vida es tu corazón, tu mente. Si te preparas para recibir la palabra. Si estás en una posición de orgullo, una posición de obstinación, en una posición de incredulidad, obviamente que no vas a recibir la palabra. El problema es que cuando la semilla quiere crecer, va a ejercer presión. Y si no encuentra espacio, porque vos no sacaste las piedras, la semilla va a morir. Y lo que el Señor trató de hacer en tu vida no va a florecer, porque no le diste una oportunidad al Señor. Entonces no vas a poder contar el testimonio que contaron los hermanos hoy. No vas a poder contarlo porque ellos tuvieron que hacer un trabajo con ellos, enfrentarse a sus propios demonios, a sus propias luchas. Todo cristiano hacemos ese proceso de luchar, darte cuenta que tu enemigo sos vos, darte cuenta que Dios te ama, que Dios nos ama a todos, pero también darte cuenta que hay gente que ve frutos y gente que no ve frutos. ¿Y por qué? Por la actitud del corazón. Se requiere un grado de humildad para recibir la palabra. A Jesús le encantaban los niños por esto. Justo que hoy estaban hablando de la fiesta de los niños. ¿Y qué decían los hermanos? ¿Qué testimonio contaban? Cómo los niños confiaban en que Jesús era el mejor de todos los superhéroes. Los niños estaban seguros de que Jesús era mejor que Superman, que el Hombre Araña. Yo, conociendo al Superman y el Hombre de Araña de acá, yo les digo que sí. Una fe ciega. Pero qué tremendo, porque Jesús dice, sean como los niños, si no, no van a entrar en el reino.
Y es lo que más nos cuesta. Porque somos tan complicados. Somos tan complicados. Entonces Dios, en su amor y misericordia, como es un papá, viene Él a sacar las piedras. Y ese proceso se llama disciplina. Disciplina. Hijo mío, no te canses de la disciplina del Señor. Ni te desanimes cuando eres amonestado por Él. Porque Dios, al que ama, disciplina. Uno de los conceptos más comunes que uno escucha en la calle de los pseudo cristianos es: Dios no castiga. Primero, que nunca leyeron la Biblia, porque si algo que la Biblia dice es que Dios castiga. Y segundo, si no te castigas es porque no sos el hijo. Sos un bastardo. No le conoces como padre. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Pero dice la Biblia que esta disciplina, ¿para qué es? Es para que seamos participantes de su santidad. Nada más y nada menos. Cuando Dios ve que vos ya no podés, cuando Dios ve que vos querés ser humilde y no podés ser humilde, vos querés ser sencillo y no podés ser sencillo, y vos le decís: Señor, yo quiero ser sencillo, quiero ser como un niño y no puedo. Viene Dios y toca algo. Y toca algo que duele. Toca la salud, toca las finanzas, toca la familia, toca algo que duele. Pero no es porque no te ama, al contrario, es porque escuchó tu clamor y le dijiste un día: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser esa persona. Entonces Él viene y lo hace. Y duele, por supuesto que duele, porque a nadie le gusta la disciplina. Porque encima requiere paciencia. Y cuando estás bajo disciplina, ¿cuántas veces te levantás a la noche y decís: Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, ¿y hasta cuándo? Y del otro lado, un silencio tremendo. El otro día, hablando con este hermano que nos dio una palabra, este profeta, él lo decía con humor, pero decía: yo me siento como una canilla, dice. Yo le doy agua a todos, pero yo no puedo tomar. Y hablaba del don de él, del don profético, porque era un hombre, un profeta, ¿no? Dios le habla todo el tiempo para las personas. Ahí nosotros estábamos y nos dio una palabra tremenda del Señor para nosotros. Le hablaba a uno, le hablaba al otro. Dice: y a mí en estos 20 años me habló 3 veces. Dice. Imagínate. Yo tengo algunos amigos profetas y la vida de ellos es tan dura, pero tan dura. Dice la Biblia, son ejemplo de aflicción. Por eso cuando alguno se emociona y me dice: yo soy profeta, pastor, santo Dios, no sabes lo que estás diciendo. Es terrible, humanamente terrible. Son personas tremendamente tratadas, cuando son verdaderos, por supuesto. Después están los otros. Pero la disciplina viene para quitar las piedras que nosotros no podemos sacar. Cuando sos disciplinado, te vuelves más humilde. Ese es el proceso, eso es lo que el Señor quiere hacer. Volverte más sencillo, más receptivo. Juzgas menos. Solamente una persona que ha sido tratada por Dios le cuesta hacer juicio de otros. Porque cuando vos fuiste tratado o disciplinado por Dios, vos sabés que a veces vos haces todo bien e igual las cosas no te salen. Porque estás bajo disciplina. Y compras enano y crecen. Porque estás bajo disciplina. Entonces vos sabés bien que hay procesos en las personas que no ocurren porque la persona sea una mala persona o porque no esté orando
o porque no ayune, o porque no busque. No, no es eso. Dios está tratando con la persona. Y cuando Dios te disciplina, es como que te pone de penitencia. Y todos van a la fiesta, pero vos no vas. Todos van al pelotero, pero vos no entras. Porque estás en disciplina. Y podés ver a los otros jugando a tu alrededor. Y vos estás llorando. Porque estás en disciplina. Lo importante es que entiendas que es la forma que Dios te ama para liberarte de vos mismo. Que sos tu peor enemigo. Entonces no te desanimes, ni te canses, sino sé paciente. Los persas tienen un proverbio muy lindo que dice que la paciencia es como un árbol con raíces muy amargas, pero frutos muy dulces. Y quiero decirte que es así. Porque cuando fuiste disciplinado y termina el tiempo de la disciplina, vienen muchas bendiciones de parte de Dios. Muchas, muchas, muchas. Amén. El 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. O sea que no alcanza con oír. Oír es importante y recibirla bien es importante, con sencillez, con humildad. Pero hay que aplicarla. Hay que hacer. Hoy estoy refranero, así que voy a decirle otro refrán. Hoy lo voy a decir un chino, japonés no, porque cada vez que digo japonés se ríen. Así que los chinos dicen: oigo, olvido. Veo, recuerdo. Hago y aprendo. Uno aprende a caminar con Dios haciendo las cosas. Vos vas a aprender a orar orando. Vas a aprender a estudiar la Biblia estudiando. Vas a aprender a predicar predicando. No hay otra forma. No existe en el Señor, no existe en el reino, no existe aprender por teoría, no existe. Puedes tener información, pero tener información no es lo mismo que aprender. Por eso los chicos salen de la facultad y dicen: yo no sé nada. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Practicar. Practicar. No quiere decir que esté mal ir a la facultad, no. Tiene la base teórica, sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. No es lo mismo ver un libro, un órgano, que vos agarrar un bisturí y cortar a una persona. ¿Viste esos médicos jóvenes cuando le mandan a hacer una vía, que le te hacen poner las... se quieren desmayar a veces. Están años ahí estudiando eso, pero cuando tienen que hacerlo, cambia la cosa. Ni quiero pensar lo que es ser un joven médico cuando le dicen: andá y cortá. ¡Wow! Y sabes que la vida de una persona está en tu mano. Pero qué bendición que haya un buen médico, ¿no? Todos queremos tener al mejor médico de la ciudad cuando estamos enfermos, ¿o no? Pero ese hombre es muy bueno porque ha estudiado, pero también porque ha practicado. ¿Y cuántas veces le habrá ido mal? Hay un cómico judío que yo me mato de risa, dice: médico es cualquiera, dice. Es fácil, dice: un día te sanas a uno, un día se te muere otro, un día sanas a uno, un día se te muere otro. No hay ni un médico, ¿no? Hoy faltaron, menos mal. Entonces, si vos querés, a mí una de las cosas que me llega mucho de este capítulo es cómo él repite este concepto: no te engañes a ti mismo. No te engañes. Después en el versículo 26 dice: engaña su propio corazón. Ay, Jesús. En el ministerio, una de las cosas que más te duelen es cómo ves cómo la persona se engaña.
¿Qué capacidad de autoengaño tenemos cuando queremos mentirnos? Y es tan difícil decirle la verdad a una persona que se quiere engañar a sí misma. Qué difícil es. Porque ya se hizo la película. Ya se hizo la película. Pastor, voy a renunciar al trabajo porque yo voy a abrir mi negocio. Y vos le mirás como diciendo, y encima en la Argentina. Porque en otros países todavía hay más redes de contención, pero no cualquiera abre un negocio. No cualquiera. Hay gente que está bien en un empleo y está bien ahí. Imagínate si todos fueran jefes, nadie sería empleado. Que tenemos de todos robots que trabajan. No todos pueden abrir una clínica. Hay médicos que necesitan trabajar en esa clínica, pero no todos pueden ser el dueño de la clínica. No todos pueden tener una empresa. Hay gente que necesita trabajar en la empresa. Pero nos engañamos. Nos engañamos. Porque miramos la cuadra, fíjate cómo trabaja. Fíjate cómo entra la gente. Eso es lo que vos ves externamente. Vos no tenés ni idea. Vos no tenés ni idea de lo que hace el hombre dueño de eso para que eso funcione. No tenés ni idea. Pero te engañás. Porque viste, no sé, una película. Te emocionaste. Sentís que sos Ragnar, que vas a conquistar el mundo. No es fácil. No es fácil. La mayoría de la gente que hace cosas, que emprende cosas, hace muchísimas cosas que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Es simple. Cuando vos tenés un empleo, vos cumplís un trabajo 8, 9 horas, 10 horas, te cansás ahí, te vas a tu casa y dormís. Tu jefe no. Tu jefe no. Tu jefe hay noches enteras que no duerme. Y en Argentina tu jefe está al borde del infarto todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero la gente se engaña. Pastor, cobré la indemnización, voy a poner un negocio. Tengo tanto. ¿Y cómo vos le haces entender a él que viene tan entusiasmado, que está tan motivado, que casi en Argentina el porcentaje de empresas que abren, de pymes que abren y cierran, es alrededor de un 90%, una cosa así? ¿Puede entender lo que estamos hablando, no? O sea que de cada 100 empresas en el año que se abren, 90 en el año cierran. Entonces no, claro, no hiciste un estudio de mercado, no hiciste todo lo que hay que hacer antes, pero querés irte del empleo. Y qué difícil es decirte, no te apures. Y es difícil porque después ves cuando hacen y después no tienen ni empresa ni empleo. Y la familia sufre. La familia sufre. Y es doloroso. Y se podía haber evitado. Pero la gente se engaña. Entonces lo que vos necesitas es confiar tanto en alguien que le des permiso a alguien para decirle, si algún día ves que me estoy engañando, decímelo. Eso es lo más importante. Tener a alguien que le tengas tanta confianza, que no tomes a mal, que te pueda decir, hermano, hermana, no es para vos. Ay, pero que es tan lindo, pastor. Sí es lindo, pero no es para vos.
Porque la jirafa y el burro no pueden andar juntos. Yo le voy a cambiar, pastor. Pero ni si vos podés cambiar, ¿qué le va a cambiar al otro? Yo le voy a cambiar. Dejémoslo ahí. El tema es que tenemos esta gran capacidad de autoengaño. Y una de las capacidades de autoengaño que tenemos es pensar que porque oímos la palabra o porque conocemos la palabra, ya vamos a estar bendecidos. Y esa es una gran mentira. Una persona que conozca la Biblia, el 10% de lo que vos conocés, pero que practique, va a tener más fruto que vos. Eso es lo tremendo de esto. Por eso el conocimiento es una gran responsabilidad. Porque a mayor conocimiento, más vamos a tener que responder ante el Señor. El gran problema que tenemos los que predicamos y enseñamos, ¿cuál es? Que nos cuesta mucho vivir a la luz de lo que nosotros sabemos. Porque sabemos mucho más que lo que practicamos. Y yo soy el primero en la lista. Entonces no te preocupes solamente por ir aprendiendo, sino aplicando, viviendo lo que sabes. Porque si no puedes llegar a ser una persona llena de información y tener todos los versículos y conocer todas las doctrinas y saber todos los vericuetos de la palabra, pero no tener frutos en tu vida. No ver el respaldo del Señor en tu vida. Entonces, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Andar hinchado porque sabes mucho? ¿O andar humilde y ser bendecido? Creo que la respuesta es casi obvia. Pero no te engañes. Si escuchás la palabra todos los domingos, lees la palabra todos los días, pero Dios te está hablando y no haces, no vas a ver la bendición. Lo que dijo hoy nuestra hermana. Me quería casar porque quería poner eso en orden en mi vida. Y costó. Porque todo el que se quiere casar le cuesta. Después que estás casado, cuesta más. Santo. Santo Jesús. Así es. Pero la verdad es que le damos vueltas y vueltas a las cosas para no obedecer. Ponemos una excusa, ponemos otra excusa, ponemos 1000 excusas para no obedecer la palabra. Y no nos damos cuenta que si Dios es el que nos está pidiendo algo, es por algo. Si le conociéramos un poquito más al Señor, si confiáramos un poquito más en Él, cuán fácil sería, si fuéramos más como niños, cuán fácil sería obedecer al Señor cuando Él nos pide algo. Pero nosotros nos creemos más sabios que el Señor. Y ponemos excusas. Lo que dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho va a ser fiel. Y el que es fiel en lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. Entonces, si vos querés realmente ordenar tu vida, empezá con las cosas sencillas. Empezá día a día a poner en orden cosas. Jorge, te hago una pregunta técnica. ¿Vos viste alguna vez un oso hormiguero subido a un árbol? Nunca. Siempre está bajo la tierra, ¿no? Si llega a subir un árbol, ¿qué tendría que pasar? Tiene que ser algo, tiene que estar todo inundado, no sé, una cosa, pero no sé si... Claro. Yo vi un árbol subido en un lugar hoy. Vi un oso hormiguero subido en un lugar hoy, para que vos entiendan.
Imagínate el miedo que tendría ese oso hormiguero. O sea, hay cosas que nosotros las complicamos porque no queremos ordenarnos, porque no somos sencillos, porque queremos darle vuelta al asunto y lo único que hacemos es perder el tiempo por no ordenarnos. Nos engañamos. Y lo triste es que pasa el tiempo y si la palabra que estamos recibiendo, la palabra que está trabajando en nosotros no quitamos los obstáculos, esa palabra va a morir, esa semilla va a morir y no vamos a ver frutos y nos vamos a desanimar y tu vida espiritual se va a ir secando porque no vas a ver la mano del Señor en tu vida, no vas a ver el gozo del Señor en tu vida porque dejaste que se seque esa palabra, dejaste que esa semilla se seque por no dar pasos, por no quitar los obstáculos. Entonces, si el Señor te habla mañana en tu devocional y te dice, cásate, pone fecha. Yo me alegraba tanto con el testimonio de Ana porque siempre que los jóvenes vienen a hablar de este tema le digo lo mismo. Si vos crees que es el tiempo ya, pone una fecha y vas a ver al Señor como nunca lo viste. Y hoy Ana daba testimonio de eso, que realmente es así. En ese mes decía, ¿cómo? Le conocí al Señor como nunca. Es así. Cuando uno se quiere ordenar en algo, le vas a ver a Dios porque Dios ama cuando uno hace estas cosas. La mayoría que dice, no tengo plata, no tengo para la fiesta, no tengo para el vestido, no tengo para el otro, no tengo... Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. El cómo Dios lo va a hacer nunca es tu problema. Tu problema es que hagas lo que Dios te pide que hagas. La incredulidad viene cuando vos te pones a pensar cómo Dios lo va a hacer. Vos nunca podés imaginarte cómo Dios lo va a hacer. Por eso Él es Dios. Lo único que necesitas es la sencillez tuya de corazón de decir, yo le voy a obedecer al Señor. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero yo le voy a obedecer al Señor. El cómo lo va a hacer es un misterio. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo lo va a hacer. Ni siquiera podemos explicarlo, pero lo hace. Por eso es Dios. Hay que aplicar. 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Huérfanos y viudas es una expresión judía que no quiere decir huérfanos y viudas. Quiere decir cualquier persona que esté afligida, necesitada, que esté vulnerable, ¿sí? Cualquier persona que no puede venir al templo. No sé si ustedes saben, pero tenemos una hermana que es no vidente y es miembro de Betel. Y todas las semanas Roque y Gladys o algún otro hermano le visitan. Cuando hay la Santa Cena se le lleva la Santa Cena. Y es tremendo. Ella está ahí, está postrada, está ciega, pero se siente parte de la iglesia. Ora permanentemente por nosotros. Y no puede venir, obviamente. Es muy difícil, es muy anciana. Pero qué bueno que alguien le visita. Y eso a Dios le agrada. Dios le agrada que visitemos a las personas que están imposibilitadas, los enfermos, los presos, los hogares de niños, los asilos de ancianos. Hay un montón de lugares con gente necesitada, gente que está imposibilitada. Nosotros hemos acompañado a personas que estaban muriendo. Yo personalmente acompañé a un hombre que estaba muriendo de cáncer en los huesos.
pasaba tiempo con él, lo cuidaba, sacaba a pasear su perro porque él no podía. Y era duro, era duro. Es una enfermedad muy dolorosa. Dicen que uno de los cánceres más dolorosos. Él había sido un gran violinista de orquesta. Era el segundo violín de una gran orquesta. Y siendo un hombre joven, agarró cáncer. Y el cáncer lo fue destruyendo al punto que ya no podía hacer las cosas. Y me tocó acompañarlo un tiempo hasta que murió. Y fue fuerte para mí esa experiencia. Yo era bastante joven. No era un pibe, pero era bastante joven y me marcó mucho las conversaciones que teníamos con él, cómo él veía la vida, cómo veía la muerte, los dolores. Y es una gran oportunidad de conocer a Dios cuando uno hace esto. No conozco a nadie que conozca, que se sienta pleno, que se sienta feliz, que no está haciendo algo por otros. La gente dice, no le encuentro sentido a mi vida. La vida no tiene sentido. A la vida hay que darle sentido. Pero el sentido se construye, siempre está relacionado con hacer el bien a alguien. Y todos tenemos oportunidades de hacer el bien a alguien. Todos tenemos posibilidades. Los chicos de acá de la Jesús Nazareno hacen comida y le llevan comida a la gente que está en la calle, a los que están tirados, a los que están en las plazas. Y obviamente que se sienten plenos, se sienten felices, porque eso te acerca a Dios de una forma sobrenatural. Cuando haces algo por las personas, para Dios es mucho más fácil guiarte incluso. Si vos querés encontrar el propósito de Dios para tu vida, no mezcles tus sueños con el propósito de Dios, porque tu sueño es algo innato, algo que está en tu corazón, algo que no necesitas ni trabajarlo, es un sueño que tenés adentro tuyo, pero es personal generalmente. Propósito es otra cosa. Propósito es lo que vas a hacer para otros, por otros. Y para Dios es mucho más fácil guiarte en tu propósito, los planes que Él tiene para vos, cuando vos estás en movimiento, cuando vos estás caminando, cuando vos estás haciendo algo. Entonces empecé a hacer algo. Yo cuando conocí al Señor, yo quería saber cuál era mi propósito. Hacía todo lo que se podía. He acompañado a gente al hospital, he ido a la cárcel a visitar a los presos, he ido a los orfanatos, he estado con los ancianos. A todos lados me iba. Y nunca me sentí mal, nunca. Al contrario, me sorprendía la alegría de esas personas cuando me veían. Me sorprendía mucho. Nunca recibí tanto amor como en esos lugares. Nunca ves caras tan felices como en esos lugares. Así que te animo. Si querés ser una persona verdaderamente con una religión que a Dios le agrada, no te preocupes por muchas cosas que los religiosos se preocupan. Esta es la religión que a Dios le gusta. Visitar al necesitado, visitar al desamparado. Amén. Y por último dice, guardarte sin mancha del mundo. Por un lado, tenemos que estar donde hay necesidad. Tenemos que estar donde hay dolor. Tenemos que ser instrumentos de amor, de paz. Pero por otro lado tenemos que guardarnos, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos de paso. Estamos de paso. No podemos vivir como el mundo vive. Hay cosas que son lícitas, pero no nos convienen. Hay cosas que son lícitas, pero no nos edifican.
Entonces, examínate, porque el mundo mancha. El mundo mancha. ¿Sabes lo que es mancha? Rozaste la pared, quedaste manchado por la pared. Alguien que tiene la mano sucia te toca, te mancha. Te salta el perro, te mancha. No duele, no duele. Tal vez ni te das cuenta, tal vez ni ves, pero estás manchado. Y el Señor quiere que estés con vestiduras limpias delante de Él para entrar a su presencia. Pero estás manchado. Te vuelvo a repetir, tal vez ni te duele, tal vez ni te molesta la mancha, pero el Señor lo ve y te contamina espiritualmente, te impide acercarte al Señor. Entonces, por más que todos lo hagan, acordate que vos sos un hijo, una hija de Dios, y que el Señor quiere que camines diferente. Somos la luz, somos la sal. No podemos practicar lo que practica el mundo. Y si te tratan de loco por eso, bienvenido al club. Si te rechazan por eso, bienvenido al club. Si sos joven y te apartás de cosas por el Señor, vas a ser rechazado, vas a perder amigos, te van a tratar mal, se van a burlar de vos. Pero deja que pase una década. Te vas a volver a encontrar con tus amigos y te vas a dar cuenta quién fue el tonto y quién no.